Buenas noches, chicos. Buenas noches, Valentina. Hola, Tomás. ¿Cómo vas? Bien. Lista de profesora. ¿Estabas de profe? Sí, Sí, estás todo elegante. ¿Y gracias, eso? gracias. No, no estoy elegante por la universidad, pero estoy de profesora porque el anterior profe no pudo venir. Ah, ok, ok. No Buenas pudo, noches, no pudo Valentina. estar. Hola, Sarit. Buenas noches. Bueno, hay 13. Esperamos un momentito mientras ingresan porque es que yo tengo que darles una información ahí Dale, pequeñita. dale, no te preocupes. Hoy, ¿con qué tema vamos, Tomás? Gramática y ortografía. Ok. Una parte nomás. Porque el tema es extensísimo. Bueno, entonces ya hay 16. Buenas noches, Valentina. Buenas noches a todos. Eh, Recuerden, ya esta es nuestra novena sesión. Sí, nuestra novena sesión. Recuerden que son 16. Pues ya vamos ingresando entonces la tercera semana. Deberíamos ir en un avance de plataforma pues más del 50%. ¿Listo? Les iba a dar dos informaciones para los que de pronto no pudieron estar ayer en monitoría. La primera, ingresamos de nuevo el 25 de enero, ¿listo? Para que lo tengan presente, 25 de enero. Y pues ya cada quien, no sé si ingresan a ciclo, si siguen en ciclo 5, si cambian a ciclo 6, pues ya va a depender de esto la materia que vayan a ver, ¿listo? Entonces, si Valentina, no escuché, ¿me puedes repetir, porfa? el 25 de enero ingresan, ¿listo? Entonces, pues los que ingresan a ciclo 5 ingresan con ciencias sociales y los que ingresan con ciclo 6 ingresan con naturales, ¿listo? Para que lo tengan ahí pendiente. 25 de enero, recuerden, fecha de ingreso. Y pues por lo tanto, salimos a vacaciones. Los que no nivelan salen el 5 de diciembre, los que nivelan salen el 12 de diciembre. ¿Listo? Recuerden que para nivelar pueden nivelar máximo 2 módulos y para adelantar pueden adelantar máximo 1, pero recuerden que la condición es que no hayan perdido ninguna materia, ningún módulo. ¿Listo? Jason lo acabo de decir, 5 de diciembre los que no nivelan, 12 de diciembre los que nivelan. ¿Listo? ¿Alguna duda? Recuerden, la hoja de ruta pues es para el 1 de diciembre y el máximo plazo para que avancen en plataforma es el 5. Una pregunta de la ruta que no creo. Samuel, no entiendo tu pregunta. Oye, rapidito. ¿Qué tengo que hacer? Ah, Samuel, pues son varios puntos, ¿no las has empezado a hacer? Jason, las notas pues son en... Las notas son, se entregan el fin de semana del 5 y el 6, ¿listo? Ese fin de semana ustedes ya pueden consultar sus notas. Samuel, pues no te vi ayer en monitoría. Pues tienes que ingresar a plataforma, descargarla y pues empezar a desarrollarla, ¿no? Ya Tomás la ha explicado aquí en varias sesiones. Debes hacer un ensayo, una reseña, no recuerdo otro punto en este momento. Pero entonces si quieres, para quien no te coja más la noche, envíame tu correo aquí en el chat y yo te la envío por correo. ¿Listo? Que ya pues se debe entregar la otra semana. De hoy en 8, casualmente se entrega la baja de ruta. Samuel, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas noches, Valentina, buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Le puedo hacer unas preguntas directamente al profesor o todavía no? Sí, no, dale, tranquilo. Profe, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo vas, Samuel? Bien.
Profe, ¿me puedes hacer el favor de decirme cuál es la diferencia entre el análisis y la crítica literaria? Análisis y crítica literaria. Sí, ¿y cuál es la estructura de presentación de una crítica? Listo. Pues hay varias maneras. O sea, análisis y crítica literaria. Tú me dices que te dé la diferencia entre análisis y crítica literaria. Lo que pasa es que estoy en este momento empezando a hacer el punto de la crítica, pero más que una crítica, vengo haciendo es como una especie de análisis. No encuentro cómo hacer la crítica. Listo, sí, claro. Y es que van de la mano, ¿no? O sea, tú lo que haces es análisis, porque pues coges diferentes partes del texto y empiezas como que a descifrar, desglosar, descodificar ese sentido y ese significado. Y después de hacer esa serie de análisis, das una serie de valoraciones. Y ahí es cuando viene la crítica, ¿no? Ya después de esos análisis es cuando viene la crítica y con crítica me refiero a que tú valoras ya de acuerdo a los análisis y de acuerdo a tu subjetividad, de acuerdo a tu criterio personal y propio, qué te pareció la obra, pero no va a un asunto de que te pareció bien y ya, sino que ya teniendo en cuenta pues esos análisis te puedes adentrar un poco de manera profunda al marco conceptual de la humanidad, hablar de la muerte, hablar del destino, del desamor, vincularlo un poco con en sí la función que tiene la literatura. Entonces ahí ya vendría siendo, oiga, este cuento sí tiene unos valores que a mí me atañen, no sé, como individuo, quizá, mm, no sé, latinoamericano, porque de pronto el cuento es latinoamericano. Entonces, es eso. Haces una serie de análisis y después una serie de valoraciones. En la red también hay muchas, el mismo autor tiene entrevistas que hablan relacionado al poema que uno puede utilizar. Estoy viendo más que todo son como alegorías a la parte política de esa parte en el momento de Argentina que vivió con el peronismo, pero Ujú. yo lo encuentro, o sea, yo lo vi de otra manera, o sea, no encuentro cómo puede ser. Y Más que crítica, creo que son como, he llegado al punto de analizar la obra, pero hasta ahora no me ha salido lo de la crítica y ya llevo casi 2 días con eso. No ok. sé cómo me vaya a salir. No, yo creo que sí, ya, o sea, ya tú tienes un avance y son los análisis, ¿sí? Y si les está dando vuelta y vuelta, vuelta, es porque ya, o sea, estás como que, no sé, en cierta medida valorando la obra. Y es que, bueno, tienes que de pronto adentrarte un poco a la intención del autor, ¿sí? Porque ahí es cuando uno hace esa lectura crítica. Yo les tengo que mostrar cuáles son los tres niveles de lectura, la literal, la inferencial y la crítica. Pero entonces en el último nivel, que es la crítica, se evidencia, oiga, yo doy cuenta de la intención del autor y doy cuenta del contexto en el que fue escrito el autor. Si el autor habla relacionado a la obra algo, pues yo lo tengo en cuenta para, pues, sí, contextualizarlo y decir, no, es que el autor dice y se refiere a que esto lo escribió en una sentada y fue producto del subconsciente porque se lo soñó y ya, ¿sí? Entonces ahí yo ya lo valoraría de cierta manera, ya teniendo en cuenta una serie de sucesos y de hechos y antecedentes, pero entonces atado a esos análisis, yo que puedo como que asociar, relacionar, Samuel. He ahí el meollo del asunto. Sí, yo también lo he visto por el lado del insomnio, algo así muy parecido. Profe, la pregunta siguiente es la estructura de presentación de esa crítica. ¿Usted cómo la quiere? No, o sea, realmente no es que tenga una estructura así como definida, fija, ¿no? O sea, la básica, yo por eso traté de mostrar acá la estructura del ensayo, la estructura O de sea, la reseña. los 3 puntos que vimos en clase y ya está. O sea, no hay necesidad de hacer portadas, subportadas, sino simplemente coger en la hoja y puff. Sí, exacto. Yo creo que aquí también mostré una reseña, yo mostré también una reseña y puede ser algo así, o sea, si se preocupa por una portada, no, miren, yo hice mi reseña de continuidad de los parques y los voy a compartir acá rápidamente. No sé si tú estuviste, Samuel, pero yo, sí, o sea,
prácticamente yo tengo en cuenta, listo, el título, ¿sí? Que el título ya es algo que yo les había dicho, yo tengo que ponerlo, ¿cierto? Mi nombre abajo vendría siendo el título de la obra, el nombre de el autor, el género al que pertenece el texto, el subgénero, ¿sí? En dónde fue publicado, el país y la fecha de publicación. Y ya de siguiente, pues utilizo una especie de, ¿sí? Estructura que es muy parecida. Yo planteo, introduzco el tema, un poco lo problematizo, me arriesgo a dar mi hipótesis en ese primer párrafo, después hago un desarrollo, ¿sí? Ya, obviamente, esto, yo como les decía, yo lo hice en una tarde rápida, pero si ustedes les haré más palabras y les haré más párrafos, pues mejor, obviamente, ¿sí? Ahí yo vería la valoración de cómo ustedes están desarrollando todo lo que introdujeron y cómo están presentando la obra. Se pueden aferrar a las cuestiones técnicas, a la fecha de publicación, a las cuestiones también particulares de lo que le decía, los antecedentes de las entrevistas que él habla relacionadas al texto, ¿sí? Para generar algo en ese desarrollo y después concluirlo, que es como que esa parte que viene acá posterior, que yo trato de concluirlo y relacionarlo con la intención del autor, la realidad entre pues la literatura que vendría siendo fantástica y el lector, que es un ámbito que es de la cotidianidad, ¿no? Y cómo se afectan y hay una línea, ¿no? Entonces ahí yo empiezo a desarrollar y a concluir ya lo que he venido desarrollando. Entonces yo lo que pido acá realmente es una estructura muy simple, o sea, como que se presente, se plantee, se problematice, después haya un desarrollo de todos los argumentos o de todos los análisis que ustedes hicieron del texto y posteriormente hayan unas conclusiones, que eso vendría siendo como que ya las valoraciones, la parte crítica, como yo digo, oiga, es que este texto realmente afecta, ¿no? Y puede ser producto, ¿no? De un delirio que en el sueño también todos poseemos y es que no sé, o sea, yo me puedo ir por varias ramas en ese ámbito, solamente que tengo que sustentarlo con el texto, con análisis, con también cuestiones contextuales que hable del autor y no sé, una estructura bastante sencilla y simple. Así que más preguntas tengas ahí, Samuel. Profe, los puntos de diferencia en el cuarto punto de la hoja de guía es lo del mapa conceptual. ¿Me escuchan? Sí, señor, sí, señor. Sí, Samuel. Entonces, usted pidió puntos, o sea, diferencias, pero más que diferencias, yo hallo es más cosas en que se parecen en el mapa conceptual, o sea, la kinésica, la proxémica y etcétera. Encuentro casi todo es que es muy parecido la una de la otra. Por ejemplo, yo quiero saber eso. Por ejemplo, qué sé yo, la proxémica, a ver, perdón, partamos acá. Por ejemplo, aquí en el paralenguaje. En el paralenguaje decimos que son todos los elementos no verbales de la comunicación, ¿cierto? Pero Sí. el paralenguaje, la kinésica, proxémica y cronémica son elementos no verbales de la comunicación. Entonces, ¿me hago entender? Ujú. Sí, o sea, los cuatro pertenecen a la categoría de que son elementos que no, eh, o sea, comunican, pero no son verbales, ¿sí? La pregunta es, ¿tú quieres, por ejemplo, una diferencia de cada una? Por ejemplo, ¿en qué se diferencia el paralenguaje de la kinésica, de la proxémica, de la cronémica? ¿O simplemente en el mapa conceptual hacer lo que es la definición y Ujú. dar el ejemplo? Exactamente, o sea, ya con el mapa conceptual y con las definiciones, pues, conceptuales, ahí se diferencia qué es cada una, ¿no? Porque, pues, lo que tú dices, o sea, tienes toda la razón. Los cuatro son de una misma categoría que pertenecen a pues, elementos del lenguaje no verbal, ¿sí? Solo que es que sí hay unas diferencias entre cada una de ellas, a pesar de que vaya
pertenezcan a una categoría, si hay unas diferencias, y por ejemplo en la kinésica hablamos ya de un asunto de los gestos, de los del lenguaje corporal, ¿sí? En la proxémica ya hablábamos un asunto más del lenguaje de los objetos o la organización, cómo están ubicados, ¿sí? En la cronémica ya tiene que ver un asunto del tiempo, bueno, y ahí hay varias cosas que yo no quisiera pues adentrarme porque me quedo ahí, pero que lo que vamos a hacer es tratar de dar ejemplos para decir, oiga, sí, es que la proxémica consiste en esto, la kinésica en esto, y ahí en esos ejemplos pues se va a diferenciar em, cada uno de ellos, ¿no? De esos elementos. Ok, profe, muchísimas gracias. No, con gusto, Samuel. Muchísimas gracias. Yo no tengo más preguntas. Listo, perfecto. Vale, Samuel. Tomás, aquí nos está preguntando Jorge. En la hoja de ruta me dice que utilices la rima consonante y asonante, pero es decir, hago un párrafo con una rima y otro con la otra rima. Una estrofa, sí, correcto. Pues es que sí, o sea, ahí se fusionan las dos rimas, una rima consonante y otra asonante. Entonces, puedo yo utilizar eso es una clase que tenemos que ver esta semana, ¿sí? O sea, hoy vamos a ver un poco eso de la ortografía, sí, pero esta clase es la próxima, lo del poema, lo de la rima, lo del el género lírico. Entonces, ahí yo les voy a explicar básicamente cuál es esta estructura, cómo se compone, qué es la rima consonante y asonante, y a partir de eso, pues vamos a hacer unos ejercicios y unos ejemplos para que se den cuenta es cómo yo lo puedo hacer funcional en un texto, en una canción, en una composición poética, etcétera. Entonces, lo puedes hacer así perfectamente. ¿Qué pasa con la poesía? Que la poesía te da a ti una libertad de cierta manera de hacer las cosas. O sea, yo lo condiciono un poquito porque quiero que entiendan cuál es ese concepto de la rima asonante y consonante y que haya una buena, no sé, como que conciencia gramatical frente a estas palabras que a veces son complicadas de usar, ¿sí? Y ya se va a reflejar un poco en el poema con esta rima asonante y consonante, que de por sí lo que refleja es un pequeño cambio a nivel eh, en la forma, lo consonante y la sonante es ya que la rima tiene que ser tal cual se toma. La terminación es, por ejemplo, referente. Entonces yo cojo la terminación referente, entonces ente vendría siendo esa terminación y yo para dar, listo. Entonces, eh, en la cacería como Componente. comúnmente, ¿sí? Entonces ahí ese mente es consonante. Pero entonces yo lo puedo ya no hacer con ente, sino con erte. Y después, eh, que me decía, que maldecía, bueno, brujería hizo para tenerme. Entonces ya cambia un poco esa rima y ya es asonante porque no es la misma terminación, es parecida, pero eso es otra clase que vamos a explicarles y que yo puedo utilizar en la poesía de manera pues lirical y pues no va a tener ninguna como problema, ¿no? Lo que quiero es que entiendan esos dos conceptos y que sea de manera consciente, entonces obviamente lo puedes hacer así. Listo. Creo que ya podemos iniciar, ya no hay más preguntas. Listo. Listo, chicos. Gracias, Vale. Ahí como anuncio publicitario para los que acaban de ingresar, recuerden, volvemos de vacaciones el 25 de enero. En un mes. 2. Ah, sí, perdón. En 2 meses. Listo, listo, muchachos. Entonces, vámonos con los signos de puntuación, ¿listo? Vamos a ver un poco los signos de puntuación en esta parte que tiene que ver con gramática y ortografía, ¿no? Entonces, ustedes me van a decir
¿Por qué creen que son importantes los signos de puntuación, no? En español se habla de gramática y de ortografía, y esa parte gramatical tiene que ver con esa parte en la que se habla de la norma, cómo debe ser eh, la lengua, cómo debe comunicarse, las formas en las que está sistematizada esa lengua, ¿sí? Entonces, hay lenguas que son distintas, ¿no? Si ustedes se van al francés, por ejemplo, nosotros acá tenemos la tilde, pero ellos en el francés tienen diferentes tildes y diferentes acentuaciones. Y seguramente si nos vamos caso por caso, a lengua por lengua, nos vamos a dar cuenta de eso, ¿sí? Entonces, como que en nuestro caso, en el caso de la lengua castellana, que es pues herencia de los españoles y de la conquista, es como que, no sé, los signos de puntuación reflejan la manera en cómo yo puedo ordenar mi discurso, ¿sí? Y esos son muy particulares porque ya se van a dar cuenta, tienen un origen hasta también latino y toda la cosa, pero reflejan una especie de orden, de estructuración, de sistematización de, eh, pues, una lógica, que en este caso sería la lengua. Ahora, si nos vamos un poco a la gramática, ya no de la lengua castellana, y nos adentramos a la gramática musical, ¿ustedes por qué creen que es importante la gramática musical? Yo no sé si ustedes han tocado algún instrumento, tenido una experiencia con, no sé, Valentina, tú sí tú has tenido experiencia con algún instrumento, Con la guitarra. con la Camilo guitarra. dice yo sí. Gramática musical. Pero ¿cómo? ¿Con respecto a las notas o a la letra de Ah, las... sí, por eso, sí. ¿Tú qué podrías, qué relaciona o qué, cómo asociarías la gramática? Porque es la misma palabra, ¿no? Gramática musical y gramática eh, ortográfica o gramática de la lengua. O sea, Pues ¿cómo sí, es uno lo hace esa mismo, porque conexión? digamos, Sí, dime. pues funcionan ambas para lo mismo, lo que decías, dar un orden, una estructura y que, pues digamos, no sé, en cuanto al idioma español, se puede utilizar, no sé, en todos los países hispanohablantes de la misma forma y que pues pueda ser entendible en todo lado de la misma forma. Lo mismo Ujú. en la música. Entonces, que sea aplicable tanto aquí como en la China y se entienda en ambas partes de la misma forma. Correcto, correcto, correcto. Esa es como que una de las grandes, o sea, como asociaciones que tú puedes hacer, ¿sí? Y es muy interesante porque comprende una lógica, o sea, es un lenguaje que aspira a ser como universal, ¿no? De cierta manera, lo que tú decías frente a la música. Y Y así como uno, dime, Jorge Andrés también toca un tema de los signos de puntuación, nos ayuda a distinguir dentro del vocabulario la vibra o tono con el que se nos dirige o nos comunicamos con los demás. Entonces correcto, ujú, es lo exactamente. mismo porque en el caso de vibra y tono podemos aplicarlo tanto al instrumento como a nuestra voz. Ujú. En este caso nuestra voz sería el instrumento. Exacto. Y eso se va un poco al asunto de hoy, el género lírico, que vendría siendo el género de la rima, de lo poético, del ritmo, de lo que es cantado. eh, eso de lo lírico viene de la raíz de lira, que es como una especie de arpa. Entonces, es también el aspecto fonético y también musical, y lo que tú dices, uno, o sea, la voz de uno es el instrumento, ¿sí? Entonces, es curioso porque así como tú en la gramática de la música tienes que hacer silencios en ciertas partes, ¿no? Pausas, después ir rápido, después, o sea, seguir las notas, las tonalidades, adaptarte a unas escalas, que si son menores, que si son mayores, que si las notas son corcheas, semicorcheas, blancas, ¿sí? O sea, es una sistematización de cómo se desenvuelve esa música, ¿no? Pero
En la lengua castellana pasa exactamente igual con los signos de puntuación. Le dan ese orden, esas pausas que debe tener, ¿sí? Le dan ese sentido que debe adquirir, la estructura, o sea, eh, no sé si me entiendo un poquito, pero, o sea, yo me pongo a pensar en las grandes obras de la música clásica y cómo están escritas gramaticalmente y cómo se estudian gramaticalmente y se sistematizan y a partir de ahí uno dice, oiga, es que realmente si no fuera por esa sistematización, o sea, no habría hasta una memoria, ¿no? De esa música que fue tocada. Entonces lo mismo pasa en la literatura, hay una oralidad, pero esa oralidad y esas narrativas que yo las puedo ¿qué? Organizar en un texto, pero entonces para yo organizarlo, estructurarlo, sistematizarlo, que quede acorde, que quiera comunicar lo que quiero comunicar, pues tengo que utilizar estos signos de puntuación. Aquí Samuel hace una pregunta interesante, que si una persona rítmica podría hacer poesía. O sea, una persona Sí que arrítmica, no, es que lo puede entender de arterialmente no arterialmente no. o O sea, que no sea musicalmente. capaz como, ajá, de la música como de... Pues yo digo que sí, ¿no? Porque no toda la poesía está como metida dentro de un sonido. Ujú, Y no toda tiene que ser rimada ni ujú. lo que decías ahorita, la poesía es libre prácticamente. Y no, pues si no tiene ritmo, pues y de igual forma la escribirá a su manera. Y incluso eso me hace pensar en un estilo particular de poesía que no busque encajar en ese ritmo tradicional y canónico. Sería muy vanguardista, sería algo muy innovador, sería como que, oiga, o sea, entonces se podría, sí, yo creo que sí se podría, o sea, yo digo que todo lo que se pueda decir es posible. Julio Verne hace unos cuantos años hablaba de submarinos y toda la cosa, y hablamos de Orwell y de eso, y es el reflejo de nuestra realidad. Entonces, no sé, o sea, todas las novelas que han estado en la ciencia ficción, entonces hoy en día son consideradas una realidad. Entonces, yo no sé, o sea, no pienso en cuestiones como tan. Yo creo que sí, también, o sea, una persona rítmica, en el sentido de que no pueda producir música, aunque es que la música yo siento que es tan Sí, algo porque del este, es- humano. este señor que era sordo, ¿no? Y él, ¿cómo era? ¿Quién era? Beethoven, Ajá, él. Y pues compuso qué cantidad de, ujú. y siendo sordo, entonces él que era sordo lo pudo hacer porque no una persona que Y era aparte, rítmica. exactamente, o sea, y a partir de ese lenguaje creó, o sea, a partir de esa gramática, creó toda su obra, lo que creó. Y lo que ahí va con Beethoven es el asunto de la vibración, porque él no era, él no escuchaba los sonidos, pero sentía la vibración. Entonces ahí también Qué es loco. interesante el asunto. Aquí Jorge Andrés dice, en los pentagramas hay que seguir la norma del tiempo, por decirlo de alguna manera. Tal canción está compuesta en cuatro cuartos. The Child of Mine de Guns N' Roses. Yo aprendo de la guitarra muchas cosas. Sí, La claro, es guitarra, que eso es un mundo, eso es, mm, yo creo que uno nunca va a terminar de aprender. o sea, en la música tú puedes encontrar matemáticas, física, o sea, el mismo lenguaje de lo que estamos refiriéndonos, la gramática, la lógica. O sea, hay una serie de como que se deriva de la música tantas cosas que uno podría verla como algo integral, ¿no? O sea, sería muy, muy, muy chévere porque pues la música también es matemática, ¿sí? Ujú. Lo que él dice, o sea, la canción puede estar compuesta a cuatro tiempos o a tres cuartos, ¿sí? Y ahí ya cambia enseguida totalmente la estructura, ¿no? Entonces yo no puedo crear la misma, no sé, pieza musical, ¿sí? Si no tengo en cuenta esas cosas, por ejemplo. O sea, si yo quiero tocar un cover de Sweet Chill
de Guns N' Roses, yo tengo que saber que va en 4/4, porque si no, No, eso no digo. listo. Entonces, vayámonos ya con la gramática, pero eh, en cierta medida, pues ustedes se pueden dar cuenta de la relación que hay entre la gramática, lo musical, como que también el lenguaje es música, ¿sí? Entonces, esta es una pequeña lista de signos de puntuación que no sé si ustedes conocen. De ahí, ¿cuál de esos signos de puntuación realmente no tienen ni idea para qué sirve? ¿El punto Pues y me coma lo genera duda. conocen? Los corchetes y las llaves. Los corchetes y las llaves, bueno. Las llaves, pues podría ser o sea, no sé en cuanto al uso, como en la escritura, porque digamos, en matemáticas las llaves se usan como para conjuntos, Sí, pero no sé cómo se aplicaría en un texto. O sea, ¿qué diferencia habría con el paréntesis? ok, ok. Camilo dice que el punto y coma. Bien. O sea, todos los demás ya son unos duros en los demás signos de puntuación, me imagino. Listo, Camilo. Ya vamos para allá. El guión y la raya no sé cómo usarlos. Las llaves, raya y guión. Listo. Y los demás, ¿qué dicen? Porque miren, si yo les digo, ¿en serio ustedes saben? Vamos a ver entonces en sus ejemplos. Sí, que van a colocar en el chat frente a la coma, ¿no? O sea, porque, no sé, la coma es un signo de puntuación que marca pausas breves entre los enunciados y de uso obligatorio en determinados casos. Normalmente la coma se utiliza para la enumeración, para hacer un listado, ¿no?, de cosas y yo empiezo a colocar coma para hacer aclaraciones también, abreviaturas, ¿sí? Entonces, son pequeñas pausas que yo hago, ¿listo? Entonces, puedo encontrarla en, como yo les digo, dos casos, la enumeración, ¿sí? Y la especie de aclaración en la que yo trato de dar cuenta de qué es mi papá, de qué es mi mamá o de que simplemente voy a poner un ejemplo, ¿no? Si vamos al de vamos a comer, perdón, este ejemplito que ven acá, ¿cuál es la diferencia en significado? En uno van a comer a los niños y en otra le está diciendo a los niños que van a comer. Ok. O sea, prácticamente el que no tiene coma le está diciendo que son como unos caníbales, ¿no? Ujú. Entonces, sí ven la importancia de las comas, o sea, si nos damos cuenta, eh, ahí se salvó un niño, porque vamos a comer niños. Entonces le está diciendo más bien es que vamos, los está invitando a qué, a cenar. Entonces, ojo, porque eso sirve para hacer ese tipo de aclaraciones y también, si nos vamos al caso de la enumeración, para hacer listados, por ejemplo. Entonces, me gusta jugar con Mariela, Ernesto, Oscar y David. Haré las tareas de mate, lenguaje, sociales e inglés. ¿Listo? Si se dan cuenta, estas I y E, ¿sí? Son que, o sea, tienen la función de hacer las pausas, pero ya como es la última opción que se está diciendo, no se coloca coma. Oscar no tiene coma. Sociales, después de sociales no hay una coma. Ya sí que es la conjunción, E o I, ¿sí? Entonces, ojo porque muchas veces ese es un error muy común y es que nosotros le ponemos coma a todo, ¿sí? Y a pesar de que ahí está la I y la utilicemos, ¿sí? No siempre se le debe colocar la coma, ¿sí? Entonces,
porque la I está cumpliendo con esa función, ¿listo? Entonces, no es lo mismo no me mires feo a no me mires feo. Si ven las pausas, lo que llega a hacer un cambio de significado, ¿listo? Además que funcionan para que la persona que lea interprete lo mismo, o sea, de la misma forma en la que yo lo quise escribir. Porque qué tal yo quisiera decir no me mires feo, la persona interprete de la otra forma. Entonces las comas como que cierran esa posibilidad de interpretaciones, Ujú. no, solo hay una interpretación y es la que es. Exactamente, exactamente. Deja de ser ambiguo el acto de habla o lo que se comunica, ¿listo? Dice Jorge Andrés, de por sí I, E o U ya vienen siendo unos nexos, ¿no? Unos nexos, o sea, si con nexos te refieres a esa, como anexos, o no sé qué te refieres a anexos. Anexos, no sé. Como formas como de unir, ¿no? Como relación. Sí, pues, Ah, como algo para seguir añadiendo. pero es Sí, como lo último, ¿no? Porque ajá, imagínate exacto. tú decir, me gusta jugar con Mariela, y con Ernesto, y con Oscar, y con David, y entonces uno trata de evitar ese I a cada rato y cambia las comas, ¿no? Ese I yo lo coloco ya hasta el final porque es la última persona con la que ya me gusta jugar, ¿no? Samuel dice las comas reemplazan el y repetitivo, exactamente, sí. Ujú. Entonces, les va a servir porque muchas veces, también, por ejemplo, después de un punto seguido, cuando encuentren una conjunción adversativa, por ejemplo, sin embargo, ¿sí? O, eh, Por consiguiente, o por consiguiente, todo lo que vendría a ser los conectores, ahí de va una antemano. coma de antemano, sí, exactamente. Todo lo que viene a ser conectores va una coma, siempre, o sea, es porque siempre lo que busca es seguir con el desarrollo de las ideas que se están tratando, porque son justamente conectores. Entonces, son aclaraciones que se hacen de manera global en los textos y en esos párrafos y que buscan ser conectados con las ideas principales. Entonces, de ahí siempre fíjense en eso, ¿no? Cuando digan, uy, un sin embargo, un por Es decir, consiguiente, lo contrario, es decir, ahí pero sí, ese es decir iría después de un punto seguido. no también iría en un desarrollo, o sea, eso Sí. depende, tiene que ser muy contextual, no tiene que ir al caso como tal, ¿sí? Yo lo decía porque pues a veces nos encontramos con ese, es que ya les voy a mostrar en el parte del punto, cómo es que pasa. Samuel pregunta que si el punto y cómo podría reemplazar el y. No, ¿sabes por qué no? Porque acá vamos a entender un poco cómo funciona el punto y coma, y es que el punto y coma es uno de los signos como que más mama gallo porque no sabemos realmente eh, cómo funciona o en qué momentos utilizarlo, más bien. Pero si nosotros somos buenos lectores y empezamos a leer y a leer y a leer, nos vamos a dar cuenta en qué situaciones y en qué casos es que se utiliza. En este caso, el punto y coma, pues representa una pausa más fuerte que la de la coma y más débil que la del punto. Se utiliza en enumeraciones y listados junto a conjunciones y entre dos oraciones independientes relacionadas semánticamente. Entonces, ustedes van a decir, oiga, profe, ¿cómo así que dos oraciones independientes relacionadas semánticamente? ¿Listo? Entonces, digamos que nos plantean que se utilizan en enumeraciones, ¿no? Entonces, digamos que yo voy a hacer un mercado, ¿listo? Voy a hacer mi lista del mercado. Entonces voy a escribir todo en prosa, ¿no? Normalmente uno escribe así cosa por cosa, pero Ujú, imaginemos que vamos a listo. hacer la lista, pero en prosa. Entonces yo empiezo a decir, bueno, voy a traer leche, voy a traer yogur,
voy a traer queso, voy a traer, a ver qué más se me ocurre. Eh, Galletas. no, porque estoy hablando solamente de una categoría. ¿Cuál sería? Si yo Ah, hablo leche, queso, mantequilla. mantequilla, exactamente. Eh, mm, ¿Cuál sería esa Crema de leche. categoría? Sí, exacto. ¿Cuál sería esa categoría? Los lácteos. Exactamente, ¿listo? Entonces aquí yo hago mi lista y después de un momento a otro, entonces dejo de hablar de lácteos y sigo en mi lista del mercado, pero estoy dejando de hablar de lácteos para hablar de granos y empiezo con garbanzo, lenteja. Entonces, antes de yo empezar a, a escribir, ¿sí? A describir, no, sino sí, a enumerar los granos, yo coloco el punto y coma para separar semánticamente esas categorías. Semánticamente, ¿qué quiere decir? De significado, ¿sí? Entonces, hay varios casos en los que puede utilizarse esto, ¿sí? Y ya se van a dar cuenta. Pero entonces, Entonces, digamos, espera, ahí como lo dice Camilo, no sería así, ¿cierto? Sería leche, coma, queso, coma, mantequilla, coma, ¿cierto? Y ya, no sé, mantequilla y crema de leche, punto y coma. exacto, no, Carne, entonces, salchichas. mira, Camilo, ese es que está muy bien, muy bien. Leche, coma, queso, porque es que Y acuérdese que la coma también me sirve para enumeraciones. Solo que es que yo estas enumeraciones que voy a hacer en el punto y coma des en cuenta cuál es la diferencia, que es el hecho mantequilla, yogur, y empiezo acá. Lentejas, garbanzos, frijoles. frijoles, eh, y bueno, punto. Entonces, si se dan cuenta, coloqué la lista, leche, queso. Y si yo hubiera pasado a otra categoría, pues al lado de frijoles coloco punto y coma y sigo con Embutidos. Salchicha, embutidos. jamón. Exacto, exactamente. ¿Listo? O sea, ese es un caso en el que yo puedo utilizar el punto y coma, pero no es el único. ¿Listo? O sea, si se dan cuenta, la idea esencial del punto y coma es separar semánticamente, ¿sí? A pesar de que yo hablo de la misma cosa, estoy refiriéndome a dos ámbitos distintos, ¿cierto? Como cuando, no sé, hablamos de las partes de algo, digamos, no sé, el sistema solar está compuesto por 9 planetas. El primero, el planeta Es, Tierra, bla, 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 punto y coma. Marte, bla, 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 es el planeta exacto. rojo, punto y coma. Ujú, Como que exacto. hablamos de un conjunto, pero el punto y coma va a separar cada partecita. Sí, eso que tú dices justamente es el segundo guión que aparece abajo. Relación entre un todo y una de sus partes, o entre varias cosas y una de ellas. Entonces tú hablas del eh, Solar. sistema solar, ¿sí? Acá se habla del sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo se compone de muchas partes, punto y coma. La primera de ellas es la boca, ¿sí ves? La relación de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces, ahí también se utiliza punto y coma. Entonces, eso que tú dices también es otro caso que se refleja, pero en esencia es lo mismo, ¿no? O sea, como Ujú, que sí. se habla de lo mismo, pero de dos partes distintas. Relación de contraste, por ejemplo. En julio estaré trabajando, punto y coma. En agosto me iré de vacaciones. ¿Listo? Entonces ahí, mientras que en julio estaré como, sí, burro trabajando, en agosto estaré relajado, tranquilo, disfrutando de esa paz, de lo que significa el trabajo. Entonces, eh, es eso, la relación de contraste, la relación de un todo con sus partes, ¿sí? En las enumeraciones que cambian un poco la categoría a la que está sujeta, ¿sí? No sé si tengan dudas o inquietudes, si quedó.
claro esta partecita. Porque el punto y coma es uno de los más complicados. Normalmente yo les recomiendo es que ustedes en los textos, cada vez que lo vean, se fijen en qué momento se está utilizando. ¿Quedó claro entonces? ¿Qué dicen los chicos? A ver, preguntémosles. Yo quiero ver un ejemplo. Samuel dice sí. Camilo dice sí. Un ejemplo en el chat rápidamente. Yo me voy contento con un ejemplo. A ver si entendieron cómo funciona el punto y coma. A ver quién hace un ejemplo. No, todos tienen que hacerlo. Luisa, María, Marcela, María Paula, Bueno, voy Samuel, a hacer uno a ver si está bien. Santiago, todos. A ver, yo quiero verlos si quedó claro porque pues estaban muy callados. Angie, Brian, Claudia, Ignacio, Jason, Camilo. Un ejemplito ahí, José Luis. El punto y coma. Los ricos buscan dinero, los pobres buscan comida. Bien, Luisa. Sí. Relación de contraste. Muy, muy bien ese ejemplo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más nos va con un ejemplo? Yo también estoy pensando en... A ver, yo me voy con un ejemplo también. Ah, perfecto. Sí, Samuel, ese es un buen ejemplo. Se está refiriendo a todo el componente de lo académico, ¿no? Pero entonces en dos ámbitos. Tenemos que entregar la hoja de ruta, también completar el contenido de la plataforma. Listo. Yo voy a hacer uno acá rápidamente. Dice Jorge Andrés, yo anoche estuve hablando con ella. Por la mañana ella dejó de hablarme. Relación de contraste. Bien. Santiago, ayer llovió todo el día. Hoy estuvo despejado. Relación de contraste. Bien. Alberto es el hermano mayor de la familia. Juan, ese es de internet. Ah, yo también sé cuáles son los ejemplos de internet. En noviembre terminó clases, en diciembre me iré a vacaciones. Bien. Listo, Bradley, Miller, Santiago, listo. ¿Quién más? ¿Quién más nos da un ejemplo? Es que no sé si está bien. Porque, dale, yo explico el mío. Yo dije, esta tarde me comí una pizza, no me gustó, estaba muy condimentada. Estoy refiriendo a dos aspectos, ¿no? Una en el momento en el que me la comí y otra al sabor, ¿no? Entonces, de una misma cosa estoy relacionándola con dos ámbitos que pues son aparentemente distintos. ¿Así estaría bien? No sé, no sé, no sé. Si quiero hablar de algo general, podrías pues, o sea, iniciar con por su parte. Por su parte, sí, claro, sí, O dice sea, que, el punto de coma estaría bien ahí, porque yo lo veo más como un punto seguido. o sea, espera, a ver, existen recursos naturales renovables y no renovables. Por su parte, los renovables son aquellos que no son limitados. Podría quitarse ese por su parte porque el punto y coma estaría haciendo como esa función. Ah, ok. Si los pobres no estuvieran los ricos no comen.
Sí. Samuel, gracias por ese comentario. Gracias, de verdad que me motiva el resto a seguir ahí dando buenas clases. Qué chévere. Sí, lástima que sean corticas. Yo me quedo a veces como que iniciado. Quisiera como. Dice Charit, si los pobres no estuvieran, perdón, ¿qué? Si los pobres no estuvieran, los ricos no comieran. No entiendo. ¿Y esos son dos puntos o punto y coma? Dos Camilo dice, puntos. sí, Camilo dice, en Jumbo se venden celulares, teléfonos, televisores, portátiles, lavadoras, microondas, neveras. Exacto, bien, Sí, ese ejemplo estuvo bien. estuvo bien, Camilo. Sí, celulares, sí, mayúscula, bueno, sí. Bien, bien, perfecto. Perfecto, chicos. Listo. Esos son los ejemplos que me gustan para que entiendan. Ese es el sentido del punto y coma o la definición o la función como tal. ¿Qué vamos a hacer? Pues no. A la próxima que ustedes vean un punto y coma en un texto, fíjense bien cuál es la función que le está otorgando y por qué se está utilizando, porque créanme que estas no son las únicas, ¿cómo decirlo?, situaciones en las que van a ver el punto y coma con esa función, ¿no? Pueden haber más. Entonces, yo me llevaba sorpresas, créanme que yo me llevaba sorpresas leyendo textos en los que yo digo, uy, acá el punto y coma está utilizado de esta manera. Vea, pues, sí, pero tienen que fijarse muy bien en qué momento del texto está. Porque, pues, lo que les digo, ¿no? Es una pausa más breve, o sea, lo que decía la definición una pausa más fuerte que la coma, pero más débil que el punto. O sea, es como entre la mitad de la coma y el punto. Entonces, ahí yo también tengo que saber pronunciarla, saber decirla. ¿Listo? No sé si nos alcanzamos a ver los tres puntos. El punto seguido, el punto aparte y el punto final. ¿Sí? Y los tres puntos. Sí, miren, por ejemplo, este aviso de acá es. También puede adquirir zapatos de piel de niña. Lo importante es la ortografía. Entonces, ojo porque así podemos estar escribiendo en el chat. Y es que algo que yo quiero, antes de, podríamos estar concluyendo la clase con eso, y es que el chat y todas estas formas de la tecnología se han llevado eh, de por sí la ortografía, ¿no? Ya nosotros no somos conscientes del uso de los signos, sino que ya tenemos un autocorrector, se corrigen solo las palabras, ya no nos, No, ya, ni o sea, siquiera. Yo he visto personas que ni siquiera con el autocorrector, o sea, envían una frase así literal, zapatos de piel de niña y, ay, pero es que usted no me entiende lo que le estoy diciendo. No sé, o sea, sí, sí, ahí sí, como quien dice, interprete usted cómo pueda eso. claro, y que a uno o sea, exacto, o sea, a uno le toca como que, uy, y uno puede estar como que perdiendo un cliente, ¿sí? O sea, en el mundo laboral, créame que el asunto de la ortografía lo puede a uno estar dejando sin un puesto, ¿no? En una entrevista o algo así. También en Entonces, informes que ustedes no como pongan una coma o palabras donde no deben ir. da para malos Ajá, entendidos, sí. sí. Luisa, si quieres activar el micrófono. Y Samuel pregunta que qué libro te inspiró a estudiar literatura, Tomás. Mm, eh, bueno, Samuel, esa pregunta, no sé, estoy pensándola porque, no sé, fue todo muy, muy deprisa. Te voy a recomendar un libro, se llama Elogio a la locura de Rotterdam. Más que Rotterdam, creo que se escribe así, no me acuerdo. Ese fue uno de los libros que como que me inspiró como a estudiar toda la parte académica. Rotterdam, sí.
Camilo sabe también. Es uno de los libros, pero a partir de ahí, uno de los que más, la poesía, más que todo fue la que me llevó a estudiar literatura. Una temporada en el infierno de Rimbaud. Arthur Rimbaud. Esos dos libros son muy buenos. Fueron como los primeros que empecé a leer como para adentrarme en este mundo de lo literario. Y ahora sí, Luisa, qué pena. Tranquila. Buenas noches. Hola, Buenas noches. Luisa. Es que yo, pues, en mi vida como cotidiana y también en la laboral, pues he tenido que vivir mucho con la ortografía, porque soy actriz de teatro. Entonces, si, por ejemplo, el guionista escribe algo mal, toda la obra cambia. Claro. Por ejemplo, mi personaje vende zapatos para niñas, por ejemplo. Entonces ahí él escribe zapatos de piel de niña, entonces, uy, mato niños. Sí. Ya se metió En- en el papel de asesina y resulta que solo era vendedora. exacto, entonces, y cambia mucho porque, por ejemplo, cuando tú haces los castings, ellos te mandan un fragmento del libreto, del guión, Ujú. ya sea el libreto de televisión, de cine o guión de teatro. Y no tienes como la facilidad de preguntarle o sea, ¿qué quisiste decir? Porque normalmente cuando tú llegas a un set o al teatro, ellos te explican, ¿no? Como todo tu personaje y eso, y lo empiezas a crear, pero cuando llegas, estás como en algo ahí de momentazo que lo tienes que grabar y ya, eso es ya, 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 ya. Sí. Quedas como, uy, soy una asesina, entonces ya el papel de mala y resulta que ella era una, no sé, una, Claro. una Quiero- niña súper tierna y tú ahí llena de sangre, pues como que no. Sí, 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 tienes mucha razón, o sea, eso es totalmente cierto. Y en esos ámbitos del arte se ve más reflejado eso, ¿no? Sí, Claro, sí, porque sí, claro, total. sí, lo mismo cuando, digamos, los guiones que ahorita decían, o rayas también van a decirle, digamos, en este caso a Luisa, como usted aquí tiene que hablar en esta otra parte, entonces va solo a expresar. Entonces, Mm. no sé si de pronto se le olvide o ponga un guión donde no es y quiera decir que esté feliz, entonces en vez de Luisa, pues expresar corporalmente que está feliz, ella dice, estoy feliz. Sí, y, o sea, y me pone a pensar esto porque, o sea, hay trabajos que realmente sí son merente, ¿no? Lo que ya decía, tú puede que, bueno, tengas más tiempo para preparar el casting y toda la cosa, porque, bueno, te dan el libreto y puedes sentarte a reflexionarlo, a leerlo varias veces y a decir, ah, no, ya sé de qué trata, pero si te toca de momentazo, como yo hice de un momento a otro, ¿no? Es lo primero que uno agarre y coja en esa lectura. Entonces, si el texto es ambiguo porque carece de signos de puntuación o yo estoy siendo ambiguo al leerlo y no estoy leyéndolo con los signos de puntuación, ¿sí? Puede correr el riesgo de malas interpretaciones. Yo me acuerdo que era, o sea, era un ejemplo ahorita que se me ocurrió, yo no un ejemplo que pues no, es bobo, es un ejemplo bobo, pero que es muy cotidiano. Yo me acuerdo que compraban roscones y me decían, ¿quiere roscón? Y ahí hacían la pausa, ¿no? O sea, como que ofreciéndole a uno, pero entonces hacían la pausa para insinuarle a uno que uno era el roscón. Pero entonces, ¿Quieres roscón? sí, entonces ahí, ahí uno Pero ve como digamos que... también, o sea, es que en todo ámbito, digamos, no sé, en mi profesión uno se dedica a dar informes de favorabilidad o no conformidad. Imagínate uno mm, use mal las palabras y se interprete totalmente lo contrario. O en un diseño, tú no sepas expresarte bien y la cosa quede toda mal hecha. O sea, es sí. que para todo se necesita, para todo. No, y en la red créeme que hay unas colombianas así re...
Con la ortografía y todo, que uno se sorprende. Pero genial, genial ese ejemplo que nos plantea Luisa y cómo lo refleja en su mundo, pues, laboral, ¿sí? Y cómo lo ve como importante, ¿no? Entonces acá vemos que eso deja de ser un asunto netamente como académico y si realmente afecta la realidad y es comunicación. Entonces, un pequeño signo o yo, el hecho de evitarlo puede reflejar que pues una mala comunicación. Cuando se olvidan de escribir el signo de pregunta y lo dejan como una afirmación. Uy, eso Ujú, va para peleas. sí. Con la pareja y así. De cualquier forma, de donde uno afirme algo en vez de preguntarlo, no sé, con el jefe. Mm, sí, sí, sí. O sea, bueno, ahí uno tiene que, muchas veces en el chat, o sea, uno puede distinguir cuando tú estás hablando por teléfono, presencialmente, el comportamiento no verbal y todo, es como, pero en el chat tú cómo compruebas que esa persona está brava o no está brava, o si está detrás de esa, sí, o sea, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil uno tener que reflejarlo más a profundidad en su escritura y no solamente con un enunciado, una frase, sino ver qué es lo que dice y cómo se expresa en su subjetividad para dar cuenta de su emocionalidad, ¿sí? Pero ya es muy difícil porque está mediatizado, ¿no? Totalmente esa condición, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú dices eso, ¿no? O sea, ¿qué me quiso decir mi jefe acá en este mensaje? ¿Será que, sí? ¿Será que está bravo? O sea, es como una barrera que se impone más entre la Ujú, comunicación y ya sí. deja de ser un poco más explícita para volverse más profunda. Bueno, Eh, hace falta la kinésica en el chat, Samuel, correcto. totalmente. Sí. Pero eso están los emojis. Listo, chicos. Esta es la pequeña parte de hoy de hasta ahora gramática y ortografía. No sé, vamos a ver cómo en la próxima sesión tratamos de comprimir lo que vendría siendo la segunda parte y la parte de lo lírico. ¿Listo, chicos? Muchas gracias por su participación, por su tiempo. Nos veremos entonces ya la próxima clase, ya mañana. Vale, Tomás, muchísimas gracias. Gracias, chicos, por sus Y vale, participaciones. Hasta luego. hasta luego. Que les vaya muy bien, chicos. Feliz noche.